Tutor y compañeros, reciban un cordial saludo. A continuación, vamos a presentar el desarrollo de la práctica número 3 del curso Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Vemos el desarrollo en Proteus con nuestros componentes. Tenemos el circuito integrado del ADC 0804. Tenemos nuestra entrada de voltaje, nuestra batería de 5 voltios. Tenemos aquí la modificación que se indicaba, porque aquí antiguamente había un interruptor normalmente abierto. Le hemos ingresado una señal de reloj. Tenemos nuestros LEDs que nos van a indicar la salida en binario. Tenemos el potenciómetro donde le vamos a ingresar una señal de voltaje que vamos a ir incrementándola. Y vamos a mirar el desarrollo de la práctica. Ya le hemos ingresado un voltaje, lo vemos acá, y vemos que ha cambiado acá el estado de los LED, nos está alumbrando estas dos posiciones. Como vemos, tenemos estas dos entradas, en estas dos posiciones en binario, el 1, 1, que nos daría en decimal el número 3. Para explicarlo mejor, tendríamos estas dos posiciones. En la primera posición 2 a la 0, la segunda 2 a la 1, o sea que serían en esta posición 1, en estas dos, y la suma de estas dos sería el número 3 en decimal. Hemos aumentado el voltaje, vemos que ya cambiaron estas dos posiciones. Vamos a mirar. Tenemos estas dos posiciones, 1, 0, 1, que nos daría en decimal un número 5. Tenemos estas posiciones. Vemos que son estas dos mismas, esta posición y esta posición la que nos está determinando los LED, que sería 4 y 1 serían 5, que es lo que nos indica acá la calculadora. Y estas dos posiciones. Seguimos aumentando. Ya vemos que ha cambiado para esta posición, la que observamos acá en este LED. Vamos a observar. Perdón, están esta y esta posición. Tenemos esta posición y esta posición. Tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. El decimal sería un 10. Vamos a observar nuevamente. Tenemos esta posición y esta posición. Tenemos 2 a la 3, que es 8, 2 a la 1, 2. Entonces sumamos 8 y 2 son 10, que es la posición en decimal. Y estas posiciones en binario, que es lo que nos está mostrando el resultado acá. Y así, a medida que vamos incrementando el voltaje en la entrada, vemos cómo aumenta el voltaje y vemos cómo a medida que va aumentando el voltaje, pues va marcando otra posición los LED, que son los números en binario, que él no está cambiando. Vemos cómo va cambiando el voltaje, vemos la posición de los LED cómo cambian, hasta que llega ya la última posición, que son los 5 voltios de entrada, y vemos cómo todos los LEDs alumbran en todas las posiciones. Vamos a observar que para esa posición serían los 255, todas las posiciones para un número decimal de 255, que es la que tenemos aquí en todos los LED, en toda la entrada de los 5 voltios. Para verlo mejor, pues tenemos estas posiciones, que es la suma de todos estos valores, que serían los 255. A continuación, vamos a observar el montaje en la protoboard de los componentes. Tenemos
nuestro integrado, el ADC0804. Tenemos el potenciómetro que vamos a empezar a regular la entrada de voltaje. Tenemos nuestro LED que nos van a indicar ya la salida en números binarios. Tenemos el interruptor normalmente abierto. Tenemos nuestra fuente de voltaje que nos va a proporcionar el voltaje para el circuito. Y tenemos aquí un regulador de 5 voltios que nos va a permitir mantener ese voltaje de 5 voltios para que el circuito funcione. Vamos a empezar a ingresar. El multímetro nos va a indicar los cambios de voltaje que le vamos a empezar a ingresar al circuito. Tenemos la primera posición, nos está marcando esta posición. Ahí vemos que ha cambiado el voltaje, que es muy mínimo, pero ha cambiado el estado y nos ha empezado a alumbrar esta posición. Aquí, como vemos, es esta posición. O sea, la primera del 2 a la 0, o sea, sería un valor de 1 en decimal. Vamos a hacerle la siguiente posición. En esta posición, mira que ya cambiamos, ya cambió esta posición, ha cambiado igualmente acá, ha aumentado un poco el voltaje y ya tenemos aquí esta posición que nos marca en decimal, que es el número 2, que es 2 a la 1, número 2. Vamos a seguir aumentando el voltaje. Nos ha pasado a estas dos posiciones, el voltaje aumentó. Y en este caso ya tenemos 2 a la 1, 2 a la 0 y 2 a la 1, estas dos posiciones. Que la suma de las dos serían 3. Vamos a observarlo igualmente aquí en la calculadora. Tenemos una calculadora en la entrada con las dos posiciones que nos indican. El 0011, que en decimal sería el número 3. Vamos a seguir aumentando el voltaje. Observamos que ya aumentó acá el voltaje y vemos que ha cambiado. Ya el LED que está alumbrando es esta posición, que es de color azul. Como vemos, para esa posición tenemos esta posición que está aquí, el 2 a la 2, o sea, el número 4. Vemos en la calculadora, vamos a hacerlo igualmente. Ahí ya lo tenemos en la calculadora, la posición que nos está marcando, el 0100, que es, en decimal sería el número 4. Vamos a cambiar nuevamente la siguiente posición. En ese momento ya, mira que ya aumentó el voltaje. Tenemos esta posición y esta posición, que indica que es la posición para el decimal del número 5. Tenemos esta posición y esta posición, 4 y 1 para 5. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora igualmente. Ya lo tenemos en la calculadora, 0101, que es la posición número 5, lo que nos está indicando. Y así sucesivamente, a medida que vamos aumentando, vemos que va cambiando. Ya tenemos esas dos posiciones para un 6. En esa posición sería 4 y en esta sería un 2, lo que vemos aquí en pantalla del indicador, el 4 y el 2 para un 6. Y así sucesivamente vamos mirando y observando que el voltaje va aumentando. Ya para esta, ahí para la posición número 7 serían 4, 2 en esta posición para 6, 1 en esta posición y tendríamos el 7. Y así sucesivamente vamos a ir observando que cambia. Ya cambió esta posición, que es la del número 8, que sería esta posición.
2 a la 3 sería 8. Y el voltaje, mire como estamos en 0.14 voltios. Y así sucesivamente, observamos que empiezan a cambiar, ya sería la posición 8 y este número para acá sería 9. Aquí sería 8 y esta sería para 10. 8, 2 y 1 para 11. Aquí sería 8 y la posición de esta que es 4 para 12 y así sucesivamente. Vemos que ya cambia para este para 13. Aquí serían 8, esta posición que es 4 para 12 y esta que es 2 para 14. Y aquí ya cambiaría y este también alumbraría para la posición número 15. Ahí lo vemos, posición número 15. Y así sucesivamente, mire ya el voltaje, ¿dónde está? Seguimos aumentando. Seguimos aumentando y vemos que va cambiando. Hasta que ya el voltaje llegó a su totalidad de los 5 voltios y vemos como todas las posiciones están alumbrando. Para un total de la 255, que ya lo observamos aquí en todas las posiciones. La suma de todos estos valores nos va a dar el 255, que lo vamos a observar aquí en la calculadora. Todas las posiciones para el número 255. Como vemos, este es el desarrollo, compañeros, tutor, de la práctica número 3 del curso. Agradezco su atención prestada.